Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al podcast de Diálogos Interoceánicos. Aquí estamos nuevamente con Alberto Martínez, querido Beto, y el que habla Fabián López, para seguir tocando temas sobre la vida, sobre el humanismo. El anterior programa hemos hablado acerca de los medios de alcanzar el autoconocimiento y hoy queríamos dialogar un poco acerca de la muerte, cómo nos afecta, cómo repercute en nuestra vida, eh, qué creencias tenemos acerca del después de la muerte, en fin, diferentes enfoques que vamos a compartir acá con Beto, aportando dos miradas diferentes, una creyente y otra no creyente, en el afterlife, en el después de la muerte, eh, y que esperamos que sea del agrado y del interés de todos. Bienvenido, Beto, gracias por conectarte nuevamente conmigo. Hola Fabi, hola a todos nuestros amigos que nos estén viendo. Es un placer estar en contacto nuevamente. Y bueno, qué temita que tenemos para hoy, ¿eh? Pero bueno, me parece interesante el intercambio que podamos hacer, porque vos tenés la mirada oriental, una mirada espiritual, y yo tengo una mirada atea respecto al tema de la muerte. Entonces, bueno, creo que podemos hacer un lindo intercambio. Sí, es un Lo que a tema mí que la gente tiene miedo de tocar, ¿no? O sea, que es de esas cosas que de eso no se habla, ¿no? Y un poco sí, un poco sí. A ver, me puedo, no sé si jactar, pero sí puedo decir realmente yo le he ganado una batalla a la muerte porque estuve a punto de morirme producto de una apendicitis mal diagnosticada que se me transformó en peritonitis aguda y casi me muero. Y bueno, sobreviví. Pero, a ver, la muerte debe estar sonriendo porque debe haber dicho, sí, me ganaste el primero, me ganaste el chico, pero la revancha te la gano yo. Esto de, viste que se dice que, mirá cómo estará tan segura la muerte de vencer que nos da toda una vida de ventaja, ¿no? Me hiciste acordar a la película All That Jazz, que la Ah, escena final, eh, la muerte dice, bueno, no estás listo todavía, no pasa nada, y se sonríe sabiendo de que ya está. sí, Y sí, es interesante que Bob Fosse, el director, es una película un poco autobiográfica, ¿no? Él sí, sabía por la vida que llevaba que al final iba a terminar así. claro, Y claro. tuvo o sea, un poco el valor de hacer la película pronosticando su muerte y un poco la locura, creo, de no rectificar es el camino y no tratar de prolongar Bueno, más o evitar su vida, ¿no? es que ahí también hay una realidad que lo vemos en el ser humano en general. La gente pareciera que prefiere morir a cambiar hábitos. Mm, sí. Es una la vemos. A ver, lo acabo de ver hace una semana atrás con un amigo, ¿no? Que de continuar como está viviendo, obviamente, no sería un buen desenlace. Y sin embargo, y asimismo diría que no habría mayor cosa que reprocharle, porque él, siendo consciente de esto, está viviendo plenamente y está viviendo como quiere vivir. Sí, Entonces, ese es un punto importante que eh, todo depende de lo que nosotros consideremos vida. Es decir, la muerte es un examen final, es un examen que tiene que ver de la muerte es el resultado de cómo vivimos, no es simplemente un hecho que va a acaecer, no es lo mismo para una persona que ha vivido de una manera, para una persona que ha realizado sus
principios, sus fundamentos, sus objetivos, eh, de una persona que, por ejemplo, esa persona que ha alcanzado sus objetivos y que está satisfecho y que ha cumplido sus fines, acepta la muerte de buen grado, o por lo menos ¿Mm? entero. Otro que puede aceptar la muerte es aquel que está tan frustrado que no le importa ya nada. Ujú, Esa persona también acepta la muerte. ujú, Eh, y después, quienes la rechazan, y principalmente aquellas personas que todavía tienen muchos anhelos, muchos deseos, muchas cosas insatisfechas, muchos planes, que consideran que todavía tienen mucho tiempo. eh, Fundamentalmente aquellas personas que no saben qué va a pasar, es el fin, se acaba todo. En fin, ujú. eh, son Ahí distintos entro yo. factores. Puede ser o quizás no, porque si por más que vos no sepas o no creas que va a haber algo al final, si sentís que tu vida se ha realizado, si tú te sientes realizado en tu vida, Ujú. quizás no te importe eso. Eh, No, no es mi caso. Yo tengo que admitir que sí, que le tengo miedo a la muerte, que considero que todavía tengo un montón de cosas por hacer y un montón de cosas que corregir, además. Un montón de cosas sobre las cuales trabajar sobre mí mismo. Y bueno, para mí entra a jugar esta cuestión que entre la ciencia y la filosofía respecto a este tema, queda un espacio donde, bueno, para que uno crea lo que pueda o lo que quiera creer, ¿no? Y ahí está donde, en ese sentido, yo creo que después de la muerte no hay más nada, que bueno, nuestra existencia acá fue finita, que tuvimos un tiempo donde, digamos, tuvimos un cuerpo físico, una conciencia, pero después todo eso se termina y listo, y se acabó todo. Esa es mi creencia. Eh, pero bueno, lo cierto es que, como vos dijiste, es un examen la muerte, que a nadie sabe cómo le fue. ¿Viste? Cuando en nuestra época de estudiantes esperábamos al que salía del examen y decían, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué te preguntaron? Acá no tenemos esa posibilidad, ¿no? Con este tema. Y yo te podría por ahí, desde la mirada de Occidente, hacer mención, por ejemplo, bueno, Epicuro, el filósofo, dice que no hay que tenerle miedo a la muerte, porque cuando nosotros estamos, la muerte no está. Y cuando la muerte está, nosotros no estamos. Digo, magnífico. Desde el punto de vista de un razonamiento lógico es irrefutable, pero no soy quien para cuestionar a Epicuro, pero digo, no aborda el tema de la angustia que me produce la muerte, que me produce el enfrentarme a la posibilidad de la muerte, aunque sabemos que, como decía también eh, este, este otro filósofo romano, bueno, no me viene el nombre, Marco Aurelio, como decía Marco Aurelio, que es un hecho natural, que es parte de la naturaleza la muerte. Es decir, el saberlo racionalmente no me quita el miedo y la angustia, porque como dice Elizabeth Kubler-Ross, que es una famosa tanatóloga, ya fallecida, muy interesante porque ella tiene una visión también muy espiritual, que el cuerpo se queda, pero la conciencia y el alma siguen el viaje. Eh, bueno, dentro de todo esto está también Heidegger, que dice y que admite abiertamente que somos un ser para la muerte, pero que eso a su vez nos brinda la posibilidad y la libertad de vivir una existencia auténtica. sí, sí, como reacción. Como reacción a la posibilidad de la muerte, uno genera una ansia de vida y aprovecha mejor los momentos. Bueno, de hecho es una forma de tomar conciencia de cada momento, del el carpe diem, ¿no? El hecho de pensar que me puedo morir en cualquier momento. Muchas personas también cuando tienen una amenaza de muerte por enfermedad o por lo que fuera, eh, se toman la vida más en serio.
ahora no recuerdo, hay una película de Angelina Jolie que a ella le diagnostican cierto tiempo de vida, no recuerdo si era, creo que era por un cáncer, y eso le cambia completamente su enfoque de la vida Ajá. y la manera de vivirla. No recuerdo ahora Ujú. el nombre de la película. Es una película que eh, ella canta, ¿cómo es esta canción de I Can Get No Satisfaction? Ah, de los Rolling Stones. Sí. Entonces, muchas veces como reacción, la muerte nos sirve para replantearnos la manera en que vivimos y eso es algo positivo. Es interesante lo que vos me decís de la no creencia, porque en realidad no hace falta ser creyente, ¿no? Por ejemplo, los budistas no creen ni en Dios ni en el alma. O sea que son las dos bases, digamos, para creer en el futuro después de la muerte, o sea, en la existencia después de la muerte. Ah, o Eh, sea que yo entonces, yo sería un budista inconsciente. Es decir, Más o no sé que soy menos. budista. No, no has conocido quizás todavía que hay otra alternativa. Es Ujú. decir, si no sos un teísta, no sos un creyente en Dios o en dioses o lo que sea, Sí, sí, no, una no, entidad superior que, bueno, que regule nuestra vida, porque bueno, mucha gente está cansado de esa idea de que hay alguien ahí que está arriba mirando todo y castigando, etcétera. Y si tampoco crees en que haya algo más allá de este cuerpo, el budista fundamentalmente cree en ciertos elementos que forman la conciencia, que se llaman skandhas. Las impresiones, todo lo que vas viviendo a lo largo de tu vida, van formando esa conciencia, son skandhas, ¿no? Las sensaciones, los recuerdos. Estos, los skandhas, forman la conciencia y así como esa idea un poco de ciencia ficción de transferir la conciencia a un ordenador, en el caso del budismo, lo que se transfiere, porque ellos creen en la reencarnación, lo que se transfiere no es el alma, ujú. sino ese conjunto de elementos que formaron la conciencia a lo largo de una vida. Entonces, cuando la persona muere, como si fuera un compuesto de diferentes elementos abstractos más sutiles que el cuerpo, ¿no? Salen del cuerpo y se genera, entran en otro cuerpo, eh, no en un cuerpo que ya esté desarrollado, sino en un ser que va a nacer. Y a veces esos elementos pueden separarse y entrar en diferentes personas, en diferentes futuros bebés. Por eso es que en el Dalai Lama, por ejemplo, el día que deje que muera, puede reencarnarse en una persona o en dos o en tres. Es, es algo especial, ¿no? Sí, Pero como a lo que la iba, película, creo que el pequeño Buda, no, ahora no estoy eso seguro si el pequeño Buda la o siete travesura, años en el Tíbet. No, no estoy muy seguro. Creo que es el pequeño no, Buda, que sí, el pequeño Buda. donde Eh, la travesura consistió en que reencarnó en tres. Esa fue exacto. la travesura. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si no crees en el alma, o sea, si simplemente crees que somos la parte física, hay una parte más sutil que también es física. Es decir, los recuerdos son una parte física, aunque son un poco más abstractos, más sutiles, la memoria.
¿Por qué? Porque desde el punto de vista espiritual, lo que es espiritual es eterno, no es temporal. Si es temporal, es porque es materia, aunque sea más abstracta, más sutil. Cuando en el Bhagavad Gita, Krishna tiene una discusión con Arjuna. Entonces, Arjuna estaba muy preocupado por la muerte. Y Krishna primero le habla acerca de lo que es en el hinduismo la concepción del ser, del alma, que el alma no cambia, incluso a pesar de que el cuerpo vaya pasando por diferentes etapas, por diferentes cambios. Cuerpo de bebé no es el cuerpo de un niño, no es el cuerpo de un mayor adulto, o sea, va cambiando a lo largo de la vida en diferentes cuerpos, y de la misma manera como ese alma ha pasado por todos esos cambios, al final de la vida pasa a otro cuerpo. Entonces le habla así diferentes ideas de que el alma no puede ser cortada, no puede ser quemada, no puede ser mojada, no puede ser afectada de una manera, no puede ser matada. Eh, y en un momento le dice, pero si no crees en el alma, si simplemente crees que somos un conjunto de sustancias, la muerte tampoco es un problema. Porque así como se combinan diferentes sustancias para formar un cuerpo y va a tener un final, entonces es parte de la naturaleza, un poco el enfoque de lo que hablábamos antes, ¿no? La muerte es parte de la Sí. vida. Fíjate que Ujú, en un texto religioso, filosófico religioso, Krishna le da distintas alternativas. No le está diciendo, no, mira, esto es así, y si no crees, listo, no hablamos más. Le dice, si crees esto, podés entender la realidad de la muerte, o si crees esto otro es lo mismo, o si crees esto otro es lo mismo. O sea, la muerte es un hecho. El punto es un poco lo que decíamos antes, cómo ese hecho nos afecta en la manera en que vivimos, cómo nos preparamos para ese examen final, y cómo lo enfrentamos, ¿no? ujú. Bueno, yo coincido con el enfoque de Elizabeth Kubler-Ross cuando ella dice que en realidad el tema, el temor a la muerte es temor a lo desconocido. ¿Y por qué digo que coincido? Porque sí, la muerte es parte de nuestro ciclo natural de vida. Entonces la muerte en sí misma no sería un problema, porque además es algo inevitable. Por más que yo grite, llore, patalee, la muerte va a sobrevenir. El tema es la angustia ante eso desconocido. Y también esto, yo le agregaría algo más, por lo menos en mi caso, esto de no querer soltar algo que es conocido, ¿m? Porque no conozco algo distinto, y es también el aferrarme a determinadas cuestiones. Si me permitís en el medio de todo esto una humorada, como hablaste de la reencarnación, o sea, es que mi suegra cree en la reencarnación. Y entonces yo el otro día le pregunté, o sea que si yo me muero, ¿puedo reencarnar en un gusano? Y ella me dice, no, dos veces lo mismo no se puede. Sí, hay infinidad de chistes en relación con la reencarnación y de opciones, ¿no? Es gracioso que mucha de la gente que cree en la reencarnación, eh, y que dicen recordar quiénes eran, eh, todos eran grandes personalidades. Yo no me acuerdo qué comida era el mediodía, me voy a acordar quién era. Pero bueno, volviendo a esto, en definitiva, sabemos, y todos sabemos, desde lo racional por lo menos, que la muerte es algo inevitable, es un proceso que adviene al ser humano en algún momento de su vida. Insisto con esto del temor a lo desconocido, ¿no? Sí, yo estoy Eso también es completamente de propio. acuerdo, que es uno de los grandes problemas en relación a cómo
a cómo enfrentar la muerte. Eh, no saber. Es un problema que para aquellos que tienen fe o que tienen un conocimiento un poco más profundo o una fe más profunda en la continuación, en la eternidad del alma, se alivia bastante, a pesar de que aún así la incertidumbre puede afectarte, ¿no? En una ocasión, creo que no sé si te lo conté ya, eh, estuve muy cerca de ahogarme Ajá, en el Ganges, en, en India, y yo ujú, desconocía, era la primera vez que iba, desconocía lo peligroso que es el Ganges. Es ajá, terriblemente fuerte la corriente y no tuve mejor idea que pretender cruzarlo a ujú, nado. Entonces, cuando iba sí, por la mitad, eh, y para colmo, sin considerar la corriente, sin considerar que la corriente me iba a arrastrar. Entonces, en un momento nadaba y estaba siempre en el mismo lugar, porque estaba nadando claro, contra la corriente, porque quería ir a un ujú, lugar específico. Entonces, yo apuntaba al lugar, la corriente me llevaba para acá y yo seguía insistiendo. En un momento estaba nadando completamente en contra de la corriente. Y hasta que cuando me di cuenta de eso ya no tenía más fuerza, ya estaba completamente exhausto y empecé a hundirme. ujú, Y ahí me apareció toda la posibilidad de, ¿y después? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué viene después de esto? ujú, Eh, Mi fe me tranquilizó y eso es algo que yo creo que ayuda bastante porque esa es mi experiencia. Me dio la tranquilidad de decir, bueno, no pasa nada. Yo sé que acá no se acaba. Esa tranquilidad me hizo eh, relajarme y dejarme llevar por la corriente. O sea, empecé a hacer la plancha, dejé de intentar nadar, simplemente me relajé, empecé a flotar naturalmente y me dejé llevar por la corriente. Y en un recodo del río que estaba cerca, la corriente me acercó a la orilla y pude nadar. Ya había recuperado un poco de fuerza, pude nadar hasta la orilla. Lo interesante es que, según la creencia hindú, el que muere en el Ganges se libera, porque el Ganges es como una conexión entre el mundo espiritual y el mundo material. Entonces, nace en el mundo espiritual. Entonces, la creencia de los hindúes es que morir en el Ganges te libera, te lleva de vuelta a la dimensión espiritual. Y había un sannyasi que se me acercó después para ver qué es lo que me pasaba. Un sannyasi es un sacerdote ya con mucho tiempo ujú. de práctica. Y algunas personas le dijeron, Maharaj, mire, Dwarka casi se muere, casi se ahoga en el Ganges. Y me mira y me dice, ¿y salió? Qué desafortunado. En broma, obviamente. En broma, haciendo era un sañasi brasilero muy, muy agradable, muy simpático, y me hizo Bueno, ese chiste. está bien, pero a la luz de esta creencia, bien vale la pregunta, ¿no? Sí, sí, me hubiera liberado. Pero a lo que iba es que el hecho de tener cierta noción, no te digo un conocimiento, porque no sabemos, o sea, no tenemos pruebas fehacientes de que hay un mundo espiritual, es simplemente una fe, una creencia, ¿no? Eh, que podés sostenerla en base a experiencias, en base a ciertos estados de meditación, en base a ciertas intuiciones.
pero que en concreto, como vos decías, no podemos preguntarle al que salió del examen, ¿no? No hay uno que volvió de la muerte como para decirle qué hay. ¿Qué onda? ¿Qué hay de ese lado? Exacto. No, Pero eh, por un lado, esa creencia te da cierta tranquilidad, por otro lado, igual puedes tener una duda, una ansiedad, eh, pero todo eso depende también de la forma en que vivimos, ¿no? Es como la ansiedad de volviendo al tema, al ejemplo del examen, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen ansiedad en un examen? Los que no estudiaron. y a veces los O, que estudiaron también, a mí normalmente me preguntaban, mis compañeras en la facultad me preguntaban, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿No? Les daba bronca de verme tan tranquilo. Y porque yo sabía que si yo no estudiaba no iba a estar tranquilo, entonces me mataba estudiando y iba y pregúntame lo que quieras, no pasa nada, yo estoy tranquilo porque sé lo que tengo, o sea, sé el tema, conozco. Aparte, bueno, en general eran temas que a mí me gustaban, entonces los estudiaba con pasión. Eh, y eso te da tranquilidad. Y la forma en que vivimos es una garantía. Si vivimos bien, si vivimos, digamos, con la conciencia tranquila, con nuestros principios respetados, entonces uno puede enfrentar la muerte más entero, más íntegro. ¿No? Sí, a mí me inspira mucho esa palabra, íntegro, porque generalmente se la relaciona con la honestidad, pero en realidad eso es una consecuencia de la integridad. La integridad es estar entero, no hay divisiones, no hay enfrentamientos internos, no hay un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es una sola persona. Hay un proceso claro, tenemos de individuación, como decía Jung ahí. hacia Jung, y estamos hablando, sí, de una congruencia interna, en definitiva, que también de la misma hablaba Carl Rogers, ¿no? Eh, En definitiva, yo ahí encuentro, si bien Heidegger para mí no tiene nada que ver con Oriente, pero sí encuentro un punto en común en cuanto a que Heidegger nos dice que el ser conscientes de la muerte, que por otro lado vamos a ese rumbo, somos un ser para la muerte, nos permite justamente tener una existencia auténtica. Esto de ser conscientes de que sí, que nuestro ciclo va a ser ese y nuestro final va a ocurrir eh, sobreviniendo la muerte, es en función de eso vivir esa autenticidad, esa integridad a la que vos te referías. Sí, sí, te prepara, digamos, todo depende del libre albedrío de cada uno, de cómo enfrenta, cómo lleva su vida, ¿no? Pero el hecho de estar conscientes de la muerte nos hace vivir mejor, Ujú. nos hace vivir no solo de acuerdo a ciertos principios de integridad, sino también de a valorar lo que uno tiene. El hecho de valorar, de ser agradecido o apreciativo de las cosas que uno tiene es esencial para vivir bien, es fundamental para vivir bien, ¿no? Porque la mayor parte de el estrés y las angustias y generalmente es por ansiar otras cosas o ansiar más. eh, y porque eso simplemente nos hace olvidar o nos hace ser más negligente con aquello que tenemos, más indiferente, nos impide poder valorar, poder disfrutar de lo que ya tenemos, ¿no? Que no es poco, ¿no? Como Que no es decía poco, como la película esa española, Amanece, que no es poco. dice que no es poco, qué película. Bueno,
quizá de eso se trata. La muerte es algo inexorable y entonces, ¿por qué en ese mientras tanto, que es nuestra vida, y en ese tiempo tan ínfimo en comparación al tiempo cósmico, ¿por qué no vivir de la mejor manera posible? ¿No? ¿Por qué no Sí, vivir, desarrollar nuestras potencialidades, aquellas cosas para las que sentimos que estamos dirigidos a eso, ¿no? Eh, lo artístico, lo social, en fin, sí, una fíjate existencia. que hay una pregunta que muchas veces se hace para encontrarle el sentido o apreciar, apreciar lo que tenemos y buscar un poco el sentido de nuestra vida, es que, cuáles son las cosas que te llevarías al desierto, suponte, o a un lugar en el que estés, que no tengas nada. Si tienes que elegir cinco cosas para tener en el final del mundo. eh, Ujú, para que la persona pueda tener más conciencia de lo que tiene que valorar o que le dé, o lo que valora, le dé una indicación de cuál es su naturaleza. Es un poco, ujú, tiene que ver con el trabajo de introspección del que hablábamos en el otro, en el podcast anterior, en el otro programa, ¿no? sí, Poder desarrollar un autoconocimiento que nos ayude a surcar este viaje en esta vida y tener más claro el objetivo, a dónde vamos. ujú, ujú. Así es, así es. Dijiste algo clave, esto de surcar, ¿no? Y el tema del objetivo es fundamental. Es increíble con qué facilidad perdemos de vista nuestros objetivos, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema de la muerte, no sé cómo es en Oriente, pero en Occidente generalmente morimos solos, entubados, en la sala, en la habitación de un hospital, y eso no está bueno tampoco. Y acá me quiero volver a referir a esta tanatóloga, esta médica suiza, neuróloga, Elizabeth Kubler-Ross, que ella, en el trato con los pacientes terminales, comprobó que hablando con la gente y permitiéndole a la gente hablar de este tema y de cómo se siente fundamentalmente ante su enfermedad, ante lo que está atravesando en ese momento, eso le traía paz a la persona. Claro. Y no es un dato menor ese, no es un dato menor, que quien, digamos, está ya atravesando ese proceso pueda expresarse y pueda decir qué es lo que siente. Y esto tengo una experiencia personal, porque mi abuelo, que fue una persona longeva, cuando ya estaba en sus días finales, él decía que tenía ganas de morirse. Y mi mamá le decía, no, ¿cómo dice eso, don José? ¿Qué está diciendo? Entonces yo le pedí a mi mamá elegantemente que me deje un ratito solo con él y le pregunté, ¿tenés miedo de hablar de esto? No, para nada, me dijo. Soy un hombre viejo, que su organismo está gastado, ya hice mi vida, y bueno, y lo pudo hablar con toda tranquilidad, ¿no? Y no Sí, estoy hablando de algo... sí, no Sí, es sí, teoría. no es teoría, exacto, exacto. Y esto lo corroboro años después cuando leo a Elizabeth Kubler-Ross en esta experiencia de acompañar a los pacientes terminales y permitirles hablar y preguntarles qué es lo que sienten, cómo se sienten, ¿no? Por eso, en Occidente, lamentablemente, morimos mal. Vivimos mal y morimos mal. No sé qué me podés contar un poquito, aunque sea de Oriente, qué es lo que sabés al respecto. Es muy importante el estado de conciencia de la persona que va a morir. El Bhagavad Gita nos dice que de acuerdo al estado de conciencia que uno, de acuerdo a lo que uno recuerde, o sea, el estado de conciencia que uno tiene en el momento de la muerte, ese estado alcanza. Digamos, si yo, bueno, está la creencia de que toda nuestra vida pasa como un flash,
frente a nuestros ojos antes de morir, ¿no? Pero la cuestión es que en aquello que estamos más apegados, a lo que estamos más aferrados, es a lo que fijamos, en lo que fijamos nuestra conciencia en el momento de la muerte. Y según la creencia en el hinduismo, eso es lo que determina el siguiente nacimiento o la liberación. Hay dos elementos que determinan el siguiente nacimiento. Uno es el karma, es decir, todas las buenas o malas acciones que hemos realizado en nuestra vida. Es nuestro crédito. Es como si yo voy a comprarme un auto, ¿sí? Y mi deseo, es decir, aquello que estoy muy más aferrado, lo que decía antes, ¿no? A lo que estoy más apegado. Mi deseo, supongamos que yo me voy a comprar un auto y quiero una coupé, ¿sí? Pero mi karma, mi crédito es muy pobre. No tengo muy buenas acciones en la cuenta. Entonces, me da para comprarme un Fiat 600, que también es una coupé, tiene dos puertas. Sí. Tiene puerta y los dos dan a la calle. Pero si mi crédito, porque he sido una buena persona, porque he realizado muchas actividades piadosas, ayudando a la gente, he sido veraz, he sido honesto, eh, entonces tengo una gran posibilidad, un gran crédito. Entonces, mi destino en mi siguiente nacimiento puede ser algo mucho más positivo, algo mucho más elevado, un nacimiento en en una dimensión más benéfica o en una familia con muchas facilidades o con un cuerpo con mucha salud o con mucha belleza o con mucho talento o mucha inteligencia. Todos esos son resultados de actividades positivas en vidas previas, ¿sí? Pero la cuestión en el hinduismo no es eso lo importante. No Ajá. es, lo importante no es nacer en una situación materialmente buena. Lo importante es no volver a nacer. Ese es el objetivo dentro del hinduismo. Es decir, la liberación. La liberación, o sea, Librarse, a ver si sí, entiendo, ¿no? Evolucionar de tal manera que ya no necesites volver a nacer. Por ahí exactamente. vendría. Ajá. Exactamente. Entonces, es decir, alcanzar, porque se parte de la creencia que el alma es eterna, el ser, la conciencia es eterna, y el hecho de la temporalidad es algo que no le va bien a la eternidad del alma. O sea, este mundo es visto como algo, como un aprendizaje, como una prueba, como, digamos, un periodo de aprendizaje de autoconciencia. Tiene sus atractivos, ¿no? Y tiene sus cosas negativas. La muerte es una de ellas. Entonces, el alma desde su eternidad no quiere morir, no quiere estar en ese ciclo de nacimientos y muertes repetidos. Entonces tiene que buscar liberarse, volver a su naturaleza eterna, en una atmósfera, en una dimensión que, por la que no tenga que pasar por toda esa temporalidad. Entonces el objetivo en el hinduismo es la liberación, moksha. Y para eso es muy importante la conciencia que tiene la persona en el momento de morir. Porque si yo simplemente me estoy recordando de las cosas que no hice, de las cosas que dejo atrás, de lo que estoy apegado, simplemente voy a volver ahí. En cambio, si yo
tengo la conciencia de que esto ya está, ya pasó, ya lo superé, no quiero más de esto, no quiero Ujú, trascender, quiero ujú, alcanzar, recuperar mi identidad, mi naturaleza espiritual. Esa conciencia es lo que lleva a la persona a liberarse. Entonces, hay diferentes escuelas dentro del hinduismo y para algunas es esa dimensión espiritual es la luz y para otras un mundo, una dimensión en la que te relacionas con Dios y con las almas personalmente, amorosamente. Entonces, para unos, la meditación en el momento de la muerte es fijar la conciencia en el ser luminoso. Para otros es fijar la conciencia en Dios o por ejemplo, seres iluminados. Entonces, esa conciencia ayuda a que uno pueda trascender. Entonces, lo que se hace normalmente con la persona que está por morir es el acompañamiento es son diferentes meditaciones, recitaciones de mantras, música o historias, todo lo que te ayude a fijar esa conciencia trascendente para que la persona no vuelva a nacer. Eso es muy importante y es lo que se busca siempre que una persona o incluso un animal, porque para el hinduismo los animales también tienen alma y también están cumpliendo con un ciclo de nacimientos y muertes y también pueden llegar a desencarnar, o sea, pueden llegar a liberarse, ¿no? Entonces el acompañamiento es a través de todas estas ayudas para que la persona no tenga que volver a nacer, ¿no? ujú. Bueno, esto que decís a mí me resulta más que interesante y tiene que ver también con lo que yo mencioné al principio, dentro de lo cual me incluyo en esto de que a mí me cuesta soltar un montón de cosas, ¿no? Y llegado el caso, justamente para poder realizar este tránsito de una manera fluida, liberada, necesitaría soltar. Me hablabas de qué cosas me llevaría al desierto. Y mira, ahí me doy cuenta que puedo soltar o podría soltar tantas cosas, pero lo único que no podría soltar y que obviamente me llevaría conmigo sería todas las bandas de rock que me gustan y armamos un mega concierto, pero Sí, bueno, es una buena elección. No sé si bandas de rock. Yo, o sea, si bien me gusta el rock, si tengo que poner en una escala de preferencias, la música clásica está por encima de todo. Eh, Beethoven hay especialmente. bueno, sí, Pero la Nietzsche te va a música, decir que Wagner es lo que está encima de todo, según Nietzsche. bueno, Pero la música es algo que está muy cerca de lo espiritual. De sí, hecho, sí, para el hinduismo, el universo se crea a partir del sonido, interesante. la vibración. Ujú, Hay distintas explicaciones, muchas simbólicas, pero el origen es la vibración sonora. ujú, Entonces, un maestro decía una vez, el sonido es espiritual, la música casi. ¿No? Porque la música está influenciada por elementos materiales, pero a veces más elevados, más sutiles. Eh, vale, a ver cuánto me queda de batería. sí, yo también estoy escaso de batería. Pero bueno, No, llevamos ya una hora, así que si te parece, vamos redondeando. vale. Entonces, bueno, con respecto a tu pregunta, es eso,
preparación. Toda la vida en realidad dentro del hinduismo se considera que es una preparación para la muerte. Y en la medida en que la persona se prepara correctamente, la transición es mucho más sencilla, es mucho más fácil. Eh, y los momentos finales son determinantes. Cuando yo te hablaba de esto, de esa idea de que el alma pasa por diferentes etapas en el cuerpo, de los diferentes cambios del cuerpo, de la niñez a la juventud, eso es un verso del Bhagavad Gita, ¿no? Krishna le dice a Arjuna, el alma pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez. Y dice, a la persona sensata, a la persona, la palabra sánscrita es dhira. Dhira es aquel que es imperturbable, que Mm, nada lo desestabiliza. Dice, a la persona s- se puede traducir como imperturbable o sensata, no la confunde ese cambio, o sea, no se altera, ujú, porque el momento de la muerte es es un gran disturbio, o sea, todo el cuerpo se altera, ¿no? Todos las sensaciones, dolores, eh, el- fenómeno químico y electroquímico. claro, exacto, hay una convulsión interior tremenda. Además, esto científicamente ya está determinado, que no se muere como quien apaga un interruptor on-off, sino que el cuerpo va muriendo, es también un proceso. ¿M? Hay actividades que tardan un poquito más en morir. Y también, bueno, por esto la actividad cerebral no muere tampoco o no parece morir inmediatamente. Entonces a esto también se le atribuyen estos fenómenos de la visión, de la luz al final del túnel, o de haber visto en el quirófano todo lo que los médicos hacían y decían desde una posición elevada, porque bueno, todavía pareciera haber cierto grado de conciencia residual que permite captar estas cosas. Pero sí, resumiendo, es como que el cuerpo no muere de golpe. Claro, no, no, no. Y todo eso afecta al estado de conciencia, toda esa convulsión interior. Entonces, toda la ayuda que la persona pueda recibir, eh, y especialmente el mensaje de que está todo bien, está tranquilo, o sea, puedes ir. Es muy importante transmitirle ese mensaje. Puedes irte tranquilo. Ujú. No te vayas, no me dejes, porque lo único que uno hace es generarle más angustia. Entonces, Bien. cuando vos le das el mensaje ese a la persona de que está bien, que puede irse tranquilo, no queda aferrado a no irse. Y es Ujú, interesante que esa es la razón por la que en el hinduismo se crema el cuerpo. Es una forma de facilitarle las cosas al ser ese que se tiene que ir. Porque si uno simplemente lo llora y ¿por qué me dejaste? Y el alma de esa persona le cuesta más irse o en última instancia se queda ahí atado. ujú, Entonces, al cremar el cuerpo, dice, ya está, ya no tengo motivo, no tengo razón para quedarme. Y esa es la razón por la que normalmente los cuerpos se creman. ajá, Excepto raras excepciones, que son aquellos que se consideran que ya están en una conciencia muy elevada, muy ya liberados de ese apego, y no tiene sentido quemar el cuerpo porque ya ya está, hay no hay. hay cierta garantía ahí de que no se va a quedar. Ujú, entiendo. Qué Eh, notable. Sin saber esto, en mi familia hay un acuerdo.
el acuerdo de mis padres hacia mí. Mi papá falleció hace un par de años y de mí hacia mis hijos, todos estamos de acuerdo con la cremación Ujú. y lo hemos pedido de una generación a otra. Yo con mi padre procedí a su cremación y mi hijo va a proceder de la misma manera conmigo y así. Bien, bien. Porque, bueno, es una cuestión lógica de decir, bueno, mis asuntos aquí se acabaron. Listo. Claro, claro, Me no, voy sí, tranquilo. no tengo más cuentas pendientes. Sí, Me acuerdo ahora de las palabras de un cura sanador que hubo acá en Argentina, el padre de Mario Pantaleo, que sus palabras finales habrían sido, vida, nada te debo, nada me debes, estamos en paz. ¿No? listo. Perfecto. Y así estamos nosotros con el programa de hoy. Sí, sí, yo para redondear un poquito la reflexión con la que me estaría despidiendo es que ante lo inevitable y lo inexorable de la muerte, es en todo caso vivir lo mejor posible, preparándonos para ese momento final. Un poco tomando el ejemplo que vos dabas del examen, para estar tranquilo ante una situación de examen, la actitud auténtica sería el estudiar. ¿Mm? Entonces, en la vida sería lo mismo, vivir con esa autenticidad. En el examen yo no sé lo que me van a preguntar cuando me encuentre frente a la mesa examinadora, pero voy a estar tranquilo en la medida en que yo haya estudiado y domine el tema. Claro. Y eso equivaldría a esto de vivir íntegramente. En el examen, el acto de integridad sería estudiar, y en la vida sería, bueno, vivir íntegramente para cuando llegue ese momento. Es lo que se me ocurre. Es una vida de preparación. Ujú. De preparación. Así es. Muchísimas gracias, Alberto, por el diálogo, por eh, compartir conmigo estos momentos. Es un placer realmente. Espero que la gente también lo esté disfrutando, que si han llegado aquí, imagino que les ha resultado interesante. Y continuaremos en el próximo programa tratando temas, creo que son esenciales, fundamentales para la vida, más allá de las creencias y opiniones y eh, experiencias, pero creo que es algo que enriquece. Así que nos vemos en el próximo programa de Diálogos Interoceánicos. Mando un gran abrazo y un agradecimiento para todos los que están escuchando. Hasta pronto. Otro abrazo para vos, Fabián. Gracias a vos también y a todos quienes nos estén escuchando. Hasta pronto y nos vemos pronto, espero.